Bueno, iniciamos. Entonces, ya que nos digan a qué horas. Iniciamos ¿Qué dijo? ¿Ya? Empezamos. y hay que iniciar. Muy buenos días. Saludamos a todos de parte de nuestra unidad de investigación sobre economía mundial, encabezada por el doctor Arturo Ortiz Valdímar, representante de nuestra unidad, y les agradecemos su presencia y a los que nos están viendo vía las redes, vía internet, y también a los que posteriormente nos van a seguir viendo por los videos en las distintas plataformas. Le agradecemos al doctor Bravo, que nos acompaña ahora para esta serie de esta mesa redonda, con la cual iniciamos nuestro ciclo de mesas redondas anual, y esta vez lleva por nombre, Reflexiones sobre el desempeño reciente de la economía mexicana 2023 y expectativas de fin de sexenio. Como ustedes pueden observar, pues son temas ya muy interesantes, muy actuales, sobre todo porque viene obviamente cambio de sexenio, cantidad de elecciones, sobre todo en Estados Unidos y en otros países del mundo, y en fin, sobre todo lo que nos interesa es la actuación en la perspectiva económica de nuestro país, obviamente encabezado por la 4T famosa, y aquí están nuestros expertos que nos van a dar sus reflexiones, invitándolos también a que por medio de nuestro chat nos hagan algunas preguntas para tener un espacio y tratar de seguir reflexionando junto con ustedes sobre nuestra situación económica en nuestro país. Antes de presentar nuestros invitados, yo considero que habría forma de decir unas palabras sobre el gran contexto que estamos pasando ahorita. Yo considero que hay muchos, si es tan amable, doctor, nos auxilie. Yo considero que si bien es cierto, hay muchas visiones, desde las más pesimistas hasta obviamente las más optimistas, sobre el desarrollo reciente de nuestra economía, pero ya que nos situamos en esta situación, vemos que, como decían los clásicos, no estamos solos, siempre hay, en términos de economía, les llamamos factores exógenos. ¿Cuáles son esos factores exógenos? Son factores externos, que querámoslo o no, van a afectar y posiblemente afecten a nuestra economía, así sea de las mejores voluntades que tengamos a nivel de crecimiento económico, a nivel de bienestar social, a nivel de políticas económicas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque si a Estados Unidos, como decían, se le atribuye a Porfirio, si a Estados Unidos le da gripe, pues a nosotros nos da pulmonía. ¿Qué quiere decir con esto? Que independientemente de nuestros problemas locales, también dependemos de otros países, de otras economías y de los flujos financieros y monetarios también de nuestro país. Entonces, nada más para dar algunos datos de este gran contexto a nivel mundial en donde se desarrolla nuestra economía, nada más diremos dos, tres cifras, no lo queremos abrumar, sobre las perspectivas que tienen tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial, que son los que se especializan entre las perspectivas, y bueno, contemplan, entre otras cosas, una desaceleración a nivel mundial. ¿Qué quiere decir con esto? Que la actividad de Estados Unidos se va a venir mermando, según ellos, oiga, se ven, hay que andar siempre con mucho cuidado, porque cada vez que analizamos las estadísticas resulta que a cada rato se la están componiendo y componiendo y componiendo, y resulta que México da el banderazo y no coincide con sus perspectivas ni perspectivas económicas, etcétera. Sin embargo, damos los datos para que estemos atentos en este gran contexto, nuevamente les comento, internacional. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para México espera un crecimiento de 2.3% en la economía de México y de 1.9% en el próximo año. En fin, ya empezaron las cifras a ir a venir y todo, nos quedamos con estos datos. Pero también algo que nos va a afectar, querámoslo o no, es los aspectos políticos. Y en ese sentido, ya están empezando o iniciando los grandes, bueno, entre comillas, grandes análisis sobre que posiblemente quede el señor Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos. ¿Eso qué nos va a llevar? Bueno, obviamente cambia, vuelvo al punto, así tengamos las mejores intenciones del mundo, siempre va a haber un factor externo que nos va a afectar, y en ese sentido es el papel de Donald Trump en la Casa Blanca.
En Europa, grupos de la ultraderecha ya lo festejan como un triunfo anticipado, es cosa de ver la prensa internacional. ¿Cuáles serían las precauciones o los peligros, o como quieran ustedes llamarle, para México? Bueno, entre otras que nos afectaría nuevamente, incluso en su campaña, como ya lo está haciendo, amenazas con el pretexto del fentanilo, de demás drogas, la inseguridad en las carreteras, la migración, etcétera, etcétera, y sobre todo la cuestión, el aspecto migratorio de los cuales hemos estado discutiendo. Entonces, querámoslo o no, este es un aspecto central que va a tener que verlo también nuestro, otro es la economía interna de Estados Unidos, no vamos a abrumarnos con datos, pero sí se está controlando, entre comillas, sin embargo, no deja de ser presente, pues no deja de estar en presente el problema de la inflación. Otros aspectos es algo que no es que no estuviera contemplado, sino que no estaba tan álgidamente analizado como ahora, que es las guerras. ¿Por qué? Las guerras, desde el punto de vista analítico, es una reactivación de la economía mundial, querámoslo o no, porque desde satélites, tanques, botas, armas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, está la invasión, la que más conocida por los aspectos ideológicos propagandísticos, es la invasión rusa en Ucrania, o conflicto entre Rusia y Ucrania. Muchos no aceptan el término invasión, ahí empezamos con problemas. Otro, la guerra Israel y Hamas. Otro, la reciente, bueno, más reciente agresividad de China en el mar Meridional. Otro está el de Irán con los Houthis. Y bueno, y otro también las amenazas nucleares de Corea del Norte, que también ustedes saben que están cada vez más presentes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos entonces? Según los que se dedican a todo este tipo de cosas, tenemos actualmente más de 100 eventos, conflictos bélicos en el mundo. Es algo interesante, porque nada más nos enfocamos nada más en Ucrania, en fin, y decimos, ay, pues nada más ahí murió. No, y además nos activamos de toda una, incluso un término que ya está en desuso, pero no, casi se usa menos, el complejo industrial militar. Entonces, eso es impresionante a nivel de economía de un país. Okay. En fin, hay más datos, como ustedes pueden ver, los que tengan tiempo, van a estar los datos puestos en las redes. Vemos mapas y vamos muchos, más de 100 conflictos militares. Entonces, aquí vamos. No los quiero abrumar nuevamente con datos, pero en 2020-2023, el gasto global en defensa se incrementó un 9% a 2.10 billones de dólares en el sentido anglo. Y otra, la OTAN anuncia gasto militar para este año, un gasto militar récord de 2024. ¿A qué nos lleva todo esto, señores? Que de alguna manera, nuevamente les digo, vamos a sentirnos afectados por todo lo que conlleva el proceso de una guerra, de un conflicto armado en todos los niveles, a nivel mundial, no nada más a nosotros. Y además entramos ya nada más para seguir rápido, Japón entra en recesión. O sea, es decir, que su producción, su Producto Interno Bruto no tuvo el crecimiento que esperaban y todo lo que provoca y conlleva una recesión. Japón, estamos hablando de la tercera, cuarta economía del mundo. Reino Unido entra en recesión también. Eso fue, creo que en diciembre también lo anunciaron y estamos otra vez en el conflicto. Otra potencia económica, entonces, como quieran ustedes llamarle, también está en recesión. Y cerramos con, bueno, todo lo que conlleva este tipo de una recesión, estancamiento económico, inflación elevada, etcétera, y obviamente desempleo, etcétera. Y cerramos con ¿qué? Con Alemania, que acaba de declararse también en recesión a inicios de 2023. Ponen, y ahí empiezan ya toda la concatenación de todos los efectos, causas y procedimientos de orden económico a nivel mundial, a nivel internacional, costos de la energía, las las tasas elevadas de interés, la disminución de la demanda externa, la debilitación de su potencia industrial y sus exportaciones. En fin, entonces estamos ante un gran contexto que ahorita estoy además, ahora sí que palomeando algunos. Lo más importante a nivel mundo también es la enorme complejidad de la crisis sistémica hegemónica y energética de Estados Unidos. Porque ahora sí que si él se cae, no sé cuántos países, incluso hasta nosotros. La inflación, que todavía sigue siendo una amenaza, y las tasas de interés. La amenaza de una estanflación, que es otro punto de vista que podría llevarnos a la recesión también. O sea, estancamiento con inflación para muchos países. Y entonces consecuencias globales, crisis global, energéticas y sobre todo de los alimentos. Ya nada más como última nota, quisiera para ubicar también en todo este gran contexto a nuestro país, hay un economista que se llama Nouriel Roubini, premio Nobel, sí, ¿verdad? Premio Nobel de Economía, y resulta, no me acuerdo el año, pero bueno, lo apodaron el doctor Catástrofes.
lo comentaba con el doctor Bravo Benítez, y precisamente nos daba interesante, pero que sí ha acertado en algunas cosas, en otras tenemos que no, por sus pesimistas advertencias sobre el futuro de la humanidad. Él enumera en su último libro Megamenazas, o Megatrends, identifica 10 principales peligros que a su juicio acechan hasta la humanidad, no nada más a un país o a Estados Unidos o cualquier economía local, regional, no, a nivel mundo. No vamos a leer los 10, nada más vamos a apuntar, bueno, entre otros, la posibilidad de una guerra nuclear. Claro, diríamos, oye, no está exagerando, pues sí, pero con las pláticas y las amenazas verbales que están actualmente, sobre todo en los conflictos actuales que se están llevando a cabo a nivel mundial, aguas. Otra que también escapa a muchas cosas de nosotros, como por la voluntad política que tengamos, para bien o para mal, es el cambio climático. Eso va a traer muchas cosas que de veras, como dicen, este, se están viendo sismos que no estaban contemplados, tsunamis, sequías obviamente, desbordamientos, etcétera. Bueno, otro también que son factores externos que afectan, querámoslo o no, la inteligencia artificial, que también muchas no se sabe todavía cuáles van a ser los efectos, la provocación de desempleo, la provocación incluso de malestares psicológicos, etcétera. Y muchos otros, por ejemplo, la robótica, la automatización, en términos muy llanos, trae desempleo, y el desempleo es el origen de muchas cosas que lamentablemente padecemos a nivel humanidad. Un proceso también que hace, otro de los puntos que dice como mega amenazas es el cambio demográfico, y señala algo interesante, el envejecimiento de la población. O sea, antes se tenía hace siglos, no sé cuánto, promedio de edad de 40 años, y ahora no, por la química, la biología, lo que ustedes quieran, y dice que no se va a tener los suficientes recursos para las pensiones y los sistemas sanitarios. En fin, es una catástrofe. Entonces, concluyo aquí. Hay nuevas amenazas que escapan a nuestras realidades nacionales, de nuestro país, como México, mega amenazas, y pueden destruir no solo a la economía global, sino también local, o afectar en mucho la y también, obviamente, también al mundo en general. Entonces, ya centrados aquí en este mega contexto, no quiero alargarme más, les cederíamos y para eso están invitados nuestros ponentes de hoy. Entonces, sí, empezaría el doctor Arturo Ortiz Vaz-Guimar con su presentación para esta mesa redonda, que nos volvemos a ubicar en nuestra economía nacional, viendo también el gran contexto. Diremos, ya, maestro Arturo Ortiz, ya maestro ya de generaciones, en las cuales me incluyo, vamos a mencionar rápidamente que es investigador titular C, tiempo completo, doctor en economía por la UNAM, actualmente publicaciones recientes, horizontes de corto plazo de la economía mexicana 2019-2022, somos coautores, tengo que presumirlo, nuevos horizontes de la economía 2021-22, entonces, y que se va a presentar el próximo sábado en la Feria Internacional del Libro. Obviamente ha dado cantidad de años de clase por generaciones, y también muchos difusión, muchas entrevistas periodísticas nacionales e internacionales. Y bueno, no quitando más tiempo, le damos la palabra a nuestro doctor Arturo Ortiz Vaz-Guimar. Si es tan amable, doctor, gracias por estar otra vez con nosotros. Muchas gracias, compañero Minto. No sé si me pudiera José Carlos pasar mi presentación en PowerPoint, por favor, con las primeras planas que hemos preparado para esta sesión. Pero bueno, pues básicamente lo que pretendemos es, ya con datos del INEGI, ya con datos corroborados, incluso por los organismos internacionales, presentar lo que nosotros consideramos una consolidación de la economía mexicana hasta 2023, teniendo en cuenta, desde luego, la caída derivada de la pandemia
y el permanente lastre que ha significado la oposición y su boicot. Es decir, lo hemos señalado que el crecimiento podría ser mayor si no fuera por el boicot permanente de la oposición que ha impedido que este gobierno haya podido llevar adelante sus proyectos sin tanto problema y sin tanto gasto. En realidad, los gastos que ha producido la oposición equivalen a varios puntos arriba del Producto Interno Bruto que fueron para abajo. Es decir, que pretendemos decir que si estamos creciendo en un 3 por 1, eso no son cifras espectaculares, pero apuntan a una consolidación y a una normalización, especialmente en un año, como se dijo, de recesiones. La economía mexicana creció en 3,1 a pesar de todo. No es espectacular, pero ya con todo esto es una normalización en un año sumamente difícil. La que sigue, por favor. El cual esto lo, eh, lo podemos demostrar ahora ya no con proyecciones o con expectativas, sino con datos reales del INEGI, ¿verdad? Aquí en este cuadro que hemos preparado ya de hace varios años y que lo hemos seguido actualizando, podemos ver en el año 2023 que hay un crecimiento de 3 por 1, de 3,1, con una inflación bastante controlable, ¿da? Que fue del 4,6. Es decir, fue un crecimiento con una inflación moderada, con un tipo de cambio, pues, que es competitivo, que permite que algunas importaciones fundamentales que antes nos costaban mucho, con un tipo de cambio fortalecido, ya sea más fácil, ya sea más barato importar esas cuestiones que eran importantes, de lo cual hablaremos posteriormente. Hay que aclarar y quiero enfatizarlo, nunca se había visto una reserva monetaria de 200, bueno, ya subió a 213,000 millones de dólares. Esto es una cosa insólita en la historia de México. Nunca se había visto una reserva, no recuerdo que haya habido una reserva del Banco de México de ese nivel. Y bueno, con respecto al sector externo, ¿qué podemos decir? Pues que mejoró relativamente con respecto a años anteriores, especialmente el año de 2022, en que el déficit en balanza comercial fue muy fuerte, ha descendido pues ya a -5,500, lo cual pues indica y se debe básicamente, según se plantea, que se está ahorrando ya con la producción de gasolina que antes importábamos y que era un factor que desbalanceaba la balanza comercial. Y esto mismo pues se traduce a cuenta corriente, en donde pues ya por circunstancias macroeconómicas ya nos da una situación positiva, pequeña pero positiva,
lo cual indica que México está cubriendo sus compromisos internacionales, no se ha dejado de pagar la deuda y pese al acoso de las calificadoras como Moody's, que, que califican la deuda de Pemex muy mal, en realidad se le ha pagado siempre y no tendrían por qué hacer esas calificaciones hasta en tanto no se les deje de pagar, lo cual sería muy bueno y eso nos regresaría al club de deudores de los años 70, de los años 80, en donde muchos países deseaban no pagar su deuda externa, cosa que ya se les olvidó. Y así, pues, hay empleo. Tenemos una de las tasas de desempleo más bajas de los últimos 50 años. Y pues un nivel de la deuda que ha crecido en una cantidad, eh, según los organismos internacionales, el 50%, el 49% y pico del Producto Interno Bruto resulta ser una cantidad de deuda manejable. Quiero aclarar que Estados Unidos tiene una deuda del 120% de su deuda pública. Deben el 120% de su Producto Interno Bruto en su cada año. Entonces, bueno, tenemos el 50%, pero según esto es manejable, aun cuando pues podría ser menor si no nos hubieran endeudado los gobiernos anteriores. Por otra parte, pues la inversión extranjera está viniendo con esto del nearshoring, que vamos a tener una reunión para pues señalar o enfatizar de que si es una deuda, es una inversión extranjera favorable a la economía mexicana, bienvenida. Si es una inversión extranjera especulativa o que vaya a destruir nuestros bosques, nuestros ríos o a destruir nuestro ambiente y a explotar a nuestros trabajadores, pues que se regresen por donde se vinieron. Y así la inversión pública creció y pues también las remesas. Bueno, esto quiere decir que fue un buen año. Aquí vamos a pasar a una gráfica, por favor. Esta grafiquita pues nos habla de lo que ha sido el sexenio, ¿no? Un sexenio pues con muchos problemas, especialmente la pandemia, y pues creo que peor que la pandemia, el boicot de la oposición, que hay que considerarlo, repito, como varios puntos de porcentuales abajo, hacia abajo del producto. En vez de estar creciendo 3%, podríamos haber crecido un 4 o un 5 si no hubiera sido por el boicot permanente de tantos amparos que ha puesto la oposición. Entonces, bajo desempleo, tipo de cambio, pues el superpeso, deuda el 49.7 y 213,000 de de la reserva, con un sector externo que presenta un año de una balanza de
menos 5,4%, y un y positivo en cuenta corriente en 3,3. Esto nos lleva a pensar pues que pues este fue un buen año, ya el 2023, porque ya nos están hablando de que en enero, lo cual pues es todavía muy prematuro, pues sí, son 2,2, lo cual es natural por la situación de, como veremos, de que ya no se está invirtiendo como al principio del sexenio o a mediados del sexenio. Bueno, la cuenta corriente resultó mucho mejor, aun cuando hubo un saldo negativo todavía en cuenta corriente. Ahora, la razón del superpeso, pues hubo muchos dólares, hay muchos dólares, están no solo en inversión extranjera y remesas, sino se fortalecieron contra todas las expectativas, se fortalecieron las manufacturas y desde luego mejoraron las, las, bueno, las exportaciones petroleras pues se han estancado, pero se han reducido las importaciones petroleras. Especialmente quiero aclarar esto. Eh, Se han reducido las importaciones de Pemex, quizás no todas las petroleras, pero hay que aclarar que las importaciones, el total de las importaciones petroleras incluyen importaciones privadas, es decir, importaciones que no hace el gobierno mexicano, sino son las propias empresas. Por ejemplo, una empresa como la Móvil en la zona fronteriza, pues puede importar su propia gasolina y eso va a dar al gran total. Pero a nosotros lo que nos interesa son las importaciones de Pemex. Y por eso hemos gráficas en donde se puede observar que la balanza comercial de Pemex pues ha mejorado y que se abatió el déficit de productos petroleros que importa la empresa, es decir, que importa el Estado, casi a punto de reducir dicho déficit que ya dijeron que será hasta fin de año. No estamos diciendo que ya somos totalmente autosuficientes, pero al menos aquí presentamos la balanza comercial de Pemex. Ahí se puede ver que la balanza comercial de Pemex está mejor. ¿Por qué? Porque está importando menos. Miren, aquí se puede ver en la gráfica. Están casi encontrándose la exportación e importación de petróleo, de, de, de lo que importa y exporta Pemex, que implica muchas cosas, muchos tipos de petrolíferos, ¿no? Que estábamos importando anteriormente. Ahora se ha reducido esa brecha, según el cuadro anterior que presentamos, se está reduciendo enormemente esta brecha. Veanla, que ya casi somos, digo casi, todavía no somos. Puede ser
Es decir, no adelantamos nada. Se supone que para fin de año ya vamos a ser pues en un 90% autosuficientes en gasolina, turbocina, diésel y otros productos que actualmente estábamos importando y que eran una carga para para el país, para la nación y desde luego que eran salida de divisas, era dinero gastado en el exterior de productos que se podían hacer en México, que era un absurdo el que no se refinara el petróleo que teníamos en abundancia y que se exportara en bruto y no se le aplicara valor agregado y se produjera en México algo que estamos utilizando y que se va a utilizar todavía un tiempo, pues, que nadie sabe, que yo me río de los que están diciendo que, que tal o cual producto en 5 años ya no se va a usar. Estos son fenómenos muy de largo plazo, como fue el vapor, como fue el carbón, son cosas que van desapareciendo con el paso de mucho tiempo. Debemos reconocer que se están haciendo inversiones en materia de lo que se llama energías limpias. Bueno, entonces, pues yo quiero insistir en esto de el superávit, que, bueno, no del superávit, sino el, el, el autoabasto que ya se está de productos petrolíferos y que viene siendo una cuestión fundamental en la que México está eh, pensando en una empresa, porque nos hablan, la oposición habla de que Pemex está en malas condiciones porque debe ya no 100.000 millones, como se decía, ya es menos, pero está pagando esa deuda, está las utilidades, está contribuyendo al presupuesto, pero no en el 70% como fue en el año de Peña Nieto, sino en un 30%. O sea, paga los impuestos que debe pagar, pero no está quitando su utilidad bruta de operación, como fue en sexenios anteriores, que le quitaban toda la utilidad a Pemex, ¿sí?, para pagar el presupuesto. Con esto, bueno, para cubrir el 70% del presupuesto, eso era un absurdo, estaban destrozando a la empresa que les estaba dando prácticamente el presupuesto, ¿no? Bueno, entonces, pues yo ya nomás nos queda disertar un poquito sobre, este, sobre las expectativas. Caray, pues estamos hablando de febrero a diciembre. Eh, es lógico que ya se ha dicho que va a ser un año electoral en México como en Estados Unidos. Yo creo que eso es el año más difícil. Lo importante aquí es que se van a acabar de concluir las obras que están todavía pendientes. Va a tardar, pero va a ser ya de término de obras, no va a ser de nuevas obras. Es decir, la inversión pública que fue la que sostuvo este sexenio, pues es obvio que va a reducirse. Se concluirán estas obras, no habrá nuevas
y el último sexenio, el último año del sexenio, es factible pues una desaceleración moderada. Y claro, respecto a las expectativas ya de pasando este año, en el largo plazo, pues todo dependerá de muchísimos factores que no tienen respuesta. Que me perdonen, pero esto va a depender de lo que ocurra este año y de lo que ocurra el año entrante, que de lo cual pues no tenemos realmente ninguna otra idea más que ojalá que siga esta tendencia de como lo fue ahora, de consolidación, de saneamiento y de continuidad en un proyecto nacionalista y de redistribución del ingreso nacionalista incluyente, sobre todo. Esa es la cuestión fundamental. Debe ser un país que produzca riquezas y que pague a los distintos factores de la producción el, la ganancia correcta y correspondiente que debe de ser. Y lo que había sido es que si eran tierra, trabajo y capital los factores de la producción, el capital se llevaba la parte de León y el resto lo dejaba a la tierra que se erosionara o que, o que, o que los ríos se echaran a perder, en fin, la tierra era lo que menos importaba y el trabajo pues también una mínima remuneración. Entonces debe haber un equilibrio entre en el pago de los factores de la producción. Tierra, trabajo y capital deben recibir su retribución correspondiente en forma adecuada, en forma equilibrada, en una forma que permita al país eh, autoabastecerse y poder llevar a cabo una postura nacionalista, soberana y que nos lleve a consolidarnos como país. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, estimado doctor Arturo Ortiz Balquímar, por estas reflexiones muy interesantes, sobre todo en el momento coyuntural que estamos viviendo. Y también les hacemos un llamado los que nos están siguiendo por las redes, que por el chat pueden mandarnos o a nuestro correo de la unidad para ver algunos comentarios, algunas opiniones, para ver si tenemos tiempo de un intercambio aquí con todos ustedes. Enseguida viene con nosotros el doctor en economía, el doctor Ernesto Bravo Benítez, a quien le damos la cordial bienvenida a nuestros eventos, a nuestro ciclo de mesas redondas. Esperemos que no sea ni la primera ni la última, que nos auxilie con sus observaciones, con sus reflexiones, que precisamente de eso se trata. Del doctor Bravo Benítez diremos que es doctor en economía por el posgrado de economía de la UNAM. Actualmente es investigador de tiempo completo adscrito a la universidad, a la unidad de investigación de estudios hacendarios y del sector público de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Sus líneas de investigación son Estado y cambio institucional, economía monetario-financiera, crecimiento y desarrollo. Dirige actualmente su boletín interno de nuestro instituto, el Boletín Momento Económico, y es supervisor académico de acerca del acervo de variables financieras de la Bolsa Mexicana de Valores y pertenece al padrón de autores de posgrado de economía, de tutores de posgrado de economía de la UNAM, en donde dirige el campo de conocimiento de economía pública e imparte docencia en la licenciatura de nuestra facultad y algunas otras materias relacionadas con la economía pública, etc. También forma parte del comité editorial de la revista Momento Informa,
de la misma institución. Ha dirigido múltiples tesis de licenciatura y de posgrado, publicado artículos en revistas arbitradas nacionales e internacionales, capítulos de libro donde sobresalen, entre otros, la crisis económica mundial, también en otra, multinacionales mexicanas, seguimiento y evolución, editorial Siglo XXI, y de nuestro instituto. También ha sido presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Económicas 2012-2015, miembro actualmente del Comité Organizador del Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría, y ha participado como jurado calificador en el Premio de Ciencias Sociales de la UNAM, Tlacaeltel de Economía de Banamex, y evaluador de los programas de posgrado de la economía de CONACYT. Sin más comentarios, gracias, doctor Provenitz, por estar con nosotros, bienvenido, y estamos atentos a sus reflexiones. Muchas gracias, maestro Gerardo Minto. Agradezco la convocatoria hecha por la unidad, la importante unidad de investigación en economía mundial, y por supuesto la convocatoria que nos hace el doctor Arturo Ortiz, un investigador de larga trayectoria, de congruencia analítica, de compromiso universitario, a quien yo personalmente estimo y respeto bastante. Y bueno, pues también tomando el pulso, maestro Gerardo, de la economía mundial en su interacción con el devenir de la economía mexicana. Yo celebro no solamente la invitación, sino la realización de una mesa que, en mi opinión, doctor Arturo, debería de hacerse todos los años, ¿no? A principios de año, en estas fechas, precisamente, dado que ya tenemos, por ejemplo, los criterios generales de política económica, el programa monetario del Banco de México y las expectativas de organismos, tanto financieros nacionales como internacionales, sobre el desempeño de la economía mundial y mexicana, para, en ese mismo sentido, polemizar con lo que hacen a principio de año otras organizaciones que en ese sentido se nos adelantan a la lectura de lo que será el desempeño de la economía en el año fiscal, en este caso para el 2024. Entonces, celebro la reunión y además convoco para que esto se haga ya de manera permanente, que a principios de año tengamos esta mesa redonda donde se convoque a partir de ustedes como unidad, y que convoquen a nuestras distintas áreas para ver cuál es el desempeño, ¿no? Y bueno, pues no es un año cualquiera, estamos hablando de el año de cierre del actual gobierno federal, y un año de elecciones, ¿no? Un año complejo, ¿verdad?, que precede afortunadamente de un muy buen desempeño en términos de un contexto internacional complejo, ¿no? Estamos hablando de que la economía mexicana tuvo ahí un desempeño extraordinario en relación a sus principales socios económicos, o incluso con relación a las economías más avanzadas, ¿no? El desempeño de la economía mundial, de los países de la OCDE, de los países líderes, estuvo por abajo, ¿verdad?, de lo que México obtuvo en 2023, y solamente quedamos por atrás de las principales economías emergentes. Para esta presentación, yo divido su desempeño en 4 o 5 secciones. Una en donde, bueno, pues introduzco el tema del desempeño tan importante que tuvo la economía mexicana en el 2023, algunos referentes teóricos que me parece importante retomar, porque también se está discutiendo mucho en términos de los cambios que se están gestando a nivel internacional, y la lectura teórica que se hace a la luz de las nuevas interpretaciones, pero también de enfoques que pareciera ser que estaban en desuso, pero que la crisis del COVID y de esta crisis logística y del famoso nearshoring parece volverlos a traer, digamos, a la discusión, como vendría a ser el caso del modelo Bertin-Ohlin de dotación de factores, ¿no? Un tercer punto sería, bueno, pues hacer esta contextualización, ¿verdad?, de la economía mexicana en términos de las dos estrategias, en lo que yo comento que pues en realidad estamos en un sexenio de carácter transicional hacia una nueva estrategia, que yo estoy también de acuerdo en lo que dijo el doctor Arturo Ortiz, que sea una estrategia en donde podamos administrar esta apertura económica y con una presencia
clara, decidida, estratégica y democrática por parte del Estado para que se haga realidad esto que comenta el doctor Arturo Ortiz, aspirar a un desarrollo, digamos, equilibrado, dirigido, democrático, en donde podamos abatir estas tasas tan altas que tenemos todavía de desempleo, de pobreza extrema, que afortunadamente se ha avanzado en términos del combate a la pobreza, pero es una tarea que trasciende a un sexenio precisamente por las décadas, los lustros, digamos, en los que este modelo neoliberal nos subsumió y generó pues estos niveles tan altos de pobreza y pobreza extrema que nos caracterizan a nivel internacional incluso, ¿no? Entonces, la economía mexicana en el presente no es, digamos, no se maneja al margen de lo que son las grandes tendencias que la han determinado en los últimos años. Y finalmente estos indicadores, algunos de los cuales ya el doctor Arturo nos hizo favor de analizar, de mencionar, y unas conclusiones. ¿Qué decir? Bueno, estamos hablando de 2023, adecuadamente considerado por ustedes como un año de consolidación, ¿no? Veníamos de los efectos recesivos de la crisis del COVID-19 de 2020, que nos hizo caer 8.2% la economía, pero que más o menos se recupera para el 2021, no recuperando la totalidad, porque crecimos a un poco más del 5%, pero esta tendencia pues se mantuvo en 2022, desacelerándose un poco, ¿verdad? Pero creciendo todavía, por supuesto, en 2023, un año en donde crecemos al 3.1%, ¿sí? Un año en donde se pensaba que la economía de los Estados Unidos iba a entrar en recesión, y particularmente su parte industrial, el ciclo industrial, que sabemos que es el que codetermina al desempeño de la economía mexicana. Nosotros seguimos más el ciclo industrial que el ciclo económico global de los Estados Unidos, porque este es el que particularmente nos determina por el impacto en la parte industrial y específicamente el sector automotriz, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ahí, a final de cuentas, un buen desempeño que según el Fondo Monetario Internacional posiciona en su informe, en su notificación del 4 de diciembre, posiciona a la economía mexicana como la número 12. Y estuvimos a un pelito, literalmente hablando, ¿sí? De manera coloquial, de tumbarle ese 11º lugar a la economía rusa, porque quedamos solamente 50,000 millones de dólares por abajo de ellas, ¿no? De tal manera que si crecemos en términos de las expectativas que están plasmadas en los criterios generales de política económica para este 2024, y Rusia o Canadá no crecen al mismo nivel en que lo podamos hacer en la economía mexicana, quizás podamos estar cerrando, doctor Arturo Ortiz, 2024 dentro de las 10 economías más importantes del mundo, desplazando por supuesto a Rusia y quizás a Canadá. Entonces, por eso estoy de acuerdo en esta consideración de consolidación, más allá de los nubarrones que podamos enfrentar en 2024, que yo no los veo tan grandes en términos de, bueno, pues son las elecciones de medio año de carácter federal, pero prácticamente ya hay una tendencia muy marcada, reconocida, ya se está hablando incluso con inversionistas extranjeros, particularmente los norteamericanos. Y bueno, pues las elecciones de los Estados Unidos, doctor, pues son hasta noviembre, ¿verdad? Y él toma posesión en enero, ¿no? Del 2025. Entonces, difícilmente, salvo que en la campaña, bueno, sabemos que en la campaña arrecian los comentarios contra la oposición mexicana por motivos electorales, pero ya está tan institucionalizada la relación económica en el marco del TEMEC que a final de cuentas eso no nos va, al menos en 2024, a afectar de manera importante. Yo creo que vamos a cerrar bien 2024 como se cerró en 2023, y eso pues manda señales positivas al nuevo gobierno que va a tomar pues a partir del 1 de octubre de este año las riendas del Poder Federal. Y bueno, decir también
que el crecimiento que se espera en este año pues está entre 2,5 y 3,5 según los criterios generales de política económica, y las previsiones más, digamos, en función de este buen contexto para la economía mexicana, pueden permitirnos prever un crecimiento del 3,1, 3,2 como el que tuvimos en 2023. ¿Por qué decir que es necesario retomar la parte de la discusión? Precisamente porque es lo que está, este fenómeno internacional siempre antecede a la discusión teórica, ¿verdad? Pero tenemos una discusión fuerte que trata de entender, explicar por qué en el plano internacional las economías eh, intercambian bienes, servicios, capitales, ¿no? Y esto pues ya viene en el siglo XX, a mediados del siglo XX, ya siendo teorizado, retomando algunas propuestas de la economía clásica por el famoso modelo Bertin-Olli, ¿no? O sea, las economías entraban en contacto comercial y financieramente en función a la dotación de esos factores, de los factores de la producción que nos habla el doctor Arturo Ortiz: tierra, trabajo, capital, y bueno, pues un cuarto factor ahí que ya también está empezando a ser considerado explícitamente, que son las capacidades emprendedoras, ¿sí? Sin embargo, a raíz de los cambios científicos y tecnológicos de los 70s y 80s y 90s, que nos configura un plano tecnológicamente determinado por la cuarta transformación industrial, pues surge un nuevo paradigma, que es el paradigma de las ventajas competitivas, ¿sí? Un enfoque propuesto a principios de los 90 por Michael Porter, en donde, bueno, pues es la intervención muchas veces del gobierno, ¿sí? De los agentes económicos institucionales y particularmente las del gobierno, los que generan también ciertas condiciones para facilitar no solamente la producción, sino esta especialización en el plano internacional para quienes generan estas ventajas competitivas, ¿no? Y bueno, pues esto era prácticamente aceptado desde el plano, desde el punto de vista teórico, a principios del siglo XX, XXI, perdón, y la crisis del COVID-19 y la crisis tanto de carácter geopolítico como de pues todos esos insumos, las cadenas globales de valor que se ralentizaron por el problema logístico, eh, empezaron a ver o hacer ver un poco obsoleto al enfoque de Michael Porter de las ventajas competitivas, y nuevamente vemos que las naciones están identificando aquellos países que tienen factores de la producción robustos o que tienen abundancia, ¿sí? Sobre todo el factor tierra, por ejemplo, con todo lo que esto implica, y no se diga el factor trabajo, para ser considerados como, nuevamente, como países y economías trascendentes, ¿no? Y eso es algo de lo que explica este fenómeno del nearshoring, como parte de un proceso que tiene que ver ya más amplio con el outsourcing, esta terciarización y el acercarnos finalmente a los países amigos, conocido como los friendshoring, ¿no? O limítrofes, para asegurar esta mayor fluidez de las cadenas globales de valor. Y en ese sentido está habiendo una discusión teórica muy interesante nuevamente en el contexto de esta crisis coyuntural, que va a tener su, digamos, relevancia en términos de las decisiones de los agentes económicos que actúan en el plano internacional. Tenemos también el modelo famoso, ¿no?, de Herschel-Ohlin, que bueno, pues no es más que esta generalización del modelo ISLM, ¿verdad? Propuesto originalmente por Higgs, por Hansen, por Patinkin, en donde, bueno, pues gracias a que los países pueden aperturarse económicamente, tenemos una IS, ¿verdad?, que implica mayor disponibilidad de bienes y servicios para una economía que no la tuviéramos si no estuviera esta economía abierta, ¿no? Es un desplazamiento hacia afuera que se empalma con ese modelo Bertin-Ohlin para entender la forma en la que interactúan. Obviamente estamos hablando, en el caso de México, de economías pequeñas y abiertas,
tomadoras de precios, en donde pues no podemos determinar ni tasa de interés internacional, ni, por ejemplo, los grandes flujos de capital, pues escapan. No somos todavía un país hegemónicamente importante, ¿verdad? Y por ese motivo, pues, digamos, no influimos fuertemente en las grandes tendencias del desempeño económico internacional, ¿verdad? Y por supuesto, en los hechos, pues más allá de este modelo ISLM ampliado, ¿no? En el caso concreto de México, pues el diseño de la política económica ha seguido mucho lo que se conoce como la nueva síntesis neoclásica, con un modelo ISMP, con una regla de política monetaria previamente avalada por el organismo bancario central, en este caso por Banjico, con sus metas de inflación, condicionando el desempeño de el quehacer de la política económica y haciendo prevalecer a la política monetaria por encima de otros elementos como la política fiscal y la política industrial, ¿no? Esto, pues, a final de cuentas, también afectando el desempeño económico y como decía el doctor Arturo Ortiz, si no se hubiese tenido esa oposición tan marcada a las grandes líneas de la política económica del actual gobierno, hubiéramos podido crecer, por supuesto, más, sobre todo porque los inversionistas nacionales no quisieron invertir como sí lo hizo o como sí lo hicieron los inversionistas internacionales, ¿no? Y yo también me atrevería en este caso a afirmar que si el Banco de México hubiera tenido un compromiso mayor con el crecimiento económico, no haciendo crecer las tasas de interés que tenemos tan altas en este momento, el desempeño económico también, doctor Arturo Ortiz, hubiera tenido entre 1 y 2 puntos por encima de lo que va a ser el promedio sexenal que ha caracterizado este sexenio, ¿no? O a este gobierno. Y para eso, pues necesitamos reposicionar al gobierno, ¿no? Un gobierno que tiene una tarea muy amplia en términos del quehacer de la política pública y específicamente de la política económica, pero que también está subsumido en una discusión teórica muy importante. Sin embargo, lo que podemos decir es que estamos en un momento en donde se está reconociendo las virtudes del neointervencionismo con estas intervenciones estratégicas y bajo este matiz que también comenta el doctor Arturo Ortiz, de que, bueno, pues este diseño de la política pública tiene que ser con carácter democrático y muy direccionado en el sentido de luchar contra los problemas importantes que tenemos de concentración de la riqueza, de pobreza y pobreza extrema, ¿no? Entonces, también la discusión teórica existe en términos de las modalidades de intervención en la actualidad y me parece un ejercicio positivo porque nos permite guiar de mejor manera a la economía desde el punto de vista gubernamental. Decir solamente que estamos en una etapa transicional. Veníamos hasta 1982 con un modelo de industrialización sustitutiva con base en el impulso al mercado interno, ¿sí? La crisis de la deuda de 1982 precipita pues el cambio de un modelo, nos hacen vender una falsa idea diciéndonos que había fracasado el modelo de la industrialización sustitutiva de importaciones cuando esto no fue cierto. Lo que sí pasó fue el agotamiento, ¿verdad?, de una de sus etapas y pues esto además a nivel internacional pues, nos lo corrobora a países como Japón, Corea, China, que siguen sus procesos de sustitución de importaciones y en donde es prácticamente imposible poderles vender algo si no es que media una negociación muy compleja en cualquiera de los países del sudeste asiático, porque siguen en estos procesos, obviamente, sí más aperturados y también apoyados por una matriz geopolítica internacional, en donde Estados Unidos dio apoyos suficientes para desarrollar ese segmento de la economía mundial que ya los hubiéramos tenido México, ¿no? No se diga la Unión Europea. Los fondos de estabilización estructurales europeos pues ayudaron a homogenizar los niveles de desarrollo y por eso la Unión Europea se fortaleció. Y este modelo pues estuvo prácticamente vigente de 83 hasta 2018, ¿no? Arriba al poder pues un representante de una visión distinta a esta ideología neoliberal
y yo lo denomino así un régimen de transición, aunque él pues le parece más, digamos, idóneo nombrarlo como antineoliberal, pero hay todavía unas tendencias que nos permiten decir que no estamos del todo en un nuevo régimen. Todavía tenemos resabios de la parte neoliberal y eso se puede ver en que tenemos todavía liberalizada la balanza de capitales, que el sector financiero no está limitado en términos, por ejemplo, de control de las tasas de interés y que el Banco de México sigue, digamos, eclipsando cualquier ejercicio fiscal de expansión económica al subir tasas de interés y esto todavía es parte de un modelo neoliberal que se niega finalmente a abandonar o a ser superado en el caso de México. Decir que el Estado mexicano tiene desde 1983, se cambió la Constitución de ser un Estado promotor del desarrollo, se cambió a uno de rector del desarrollo en el famoso capítulo constitucional del 25 al 28 y algunos otros más de carácter complementario, en donde pues el Estado mexicano se repliega y se deja, ¿verdad?, a las libres fuerzas del mercado, a los agentes privados, el desempeño de la economía mexicana. Pues solamente decir que en el modelo sustitutivo de importaciones llegamos a crecer a tasas de más del 6% durante 50 años, 6% real, mientras que entre 1983 y 2018 ese crecimiento no supera el 2%. Y si además tomamos en cuenta la migración de mexicanos, más de 11 millones de mexicanos que migran en estos años a los Estados Unidos, pues ese crecimiento de no haber salido hubiera sido todavía menor, ¿no? Entonces, creo que estamos a la puerta de un modelo que va a ser sustituido, pero como dice el doctor Arturo Ortiz, todavía, así como no sabemos cuáles van a ser las tendencias internacionales que van a determinar el desempeño o el codesempeño de la economía mexicana en los próximos años, tampoco sabemos cuáles serán las modalidades de el nuevo modelo que sustituiría al neoliberal, digamos, a partir de lo que se hizo en este sexenio y quién seguiría en sustitución de él. ¿Cómo estuvo la economía mexicana, no? Que es para la que se nos convoca en el 2023. Bueno, pues comentar ese 3.1%, ¿verdad? Está por encima del crecimiento de Estados Unidos, crece 2.5 Estados Unidos. Afortunadamente creció más de lo que se pensaba que se iba a crecer a principios del año, ¿sí? Del año pasado. Se vaticinaba la recesión norteamericana con un crecimiento entre 1 y 1.5. Afortunadamente no se dio y creció al 2.5, algo que nos ayudó en parte también a este buen desempeño del 3.1. Desafortunadamente nuestras tasas de interés siguen muy altas y en ese sentido comentar que la mayor parte, de hecho casi todos los países, los bancos centrales de América Latina ya han bajado sus tasas de interés de referencia y la propia Junta de la Reserva Federal, precisamente para hacerle frente a la recesión en puerta que se prevé para los Estados Unidos, ya está queriendo bajar su tasa de referencia, pues ahora sí que por abajo de los 5 puntos porcentuales, algo que yo espero sea tomado en cuenta por el Banco de México, junto con el hecho de que la inflación ya también la tenemos, digamos, en términos de los objetivos de metas de inflación del Banco de México y poder bajar esa tasa de 11.25. Desafortunadamente, en su reunión del 8 de febrero del Banco de México, decidieron mantener esta tasa de interés de referencia en 11.25, lo que manda pues señales, digamos, contrarias a este buen desempeño de inicio de la economía mexicana, ¿no? Como también comentábamos, pues este crecimiento se virtió en una creación de empleos importante, estamos hablando de 679 mil millones, 679 mil plazas oficialmente registradas en el IMSS, pero comentar que hubieron despidos en diciembre, ¿sí?, de casi 300,000 trabajadores. Estamos hablando que en noviembre las tasas, el crecimiento de trabajadores registrados en el IMSS era casi o llegó casi al 1,000,000 de trabajadores. Ahí hay algo que hacer en diciembre
para evitar este efecto estacional recesivo de pérdida de empleos, porque traíamos muy buena dinámica. De hecho, también es muy buen dato, casi 680,000, que implica pues una tasa de desempleo de las más bajas en la historia reciente de México, ¿no? El tipo de cambio cerró en diciembre en 17.20, nuestra inflación en 4.66 y con un déficit fiscal del 3.9%, ¿no? Una inversión extranjera récord de 36,058 millones de dólares, con tendencia a crecer aún más por efectos del nearshoring en 2024, remesas por 63,313 millones, una entrada de divisas por turismo de más casi 31,000 millones de dólares, ¿sí? Y bueno, un comercio exterior que si juntamos las exportaciones con las exportaciones, pues nos hacen una cifra cercana al 1.2 billones de pesos, perdón, de dólares, ¿no? Exportaciones por 598,000 millones, importaciones por 598,000 y exportaciones por 593, que nos generan un déficit de 5,464 millones de dólares, muy bajo en relación al que teníamos, más de 70% por debajo del que tuvimos en 2022, por estos eventos que ya comentó el doctor Arturo Ortiz, pues no solamente de menor importación de hidrocarburos y pues una exportación también reducida o tendiéndose a reducir de petrolíferos, sino porque tuvimos también un buen desempeño en términos de las exportaciones manufactureras, ¿no? El sector automotriz está reportando bastante y todo esto explica, digamos, esta reducción tan importante del déficit comercial, que como dijimos, pues nos hacen o nos posicionaron a fines del año pasado, según el Fondo Monetario Internacional, en la economía número 12. Algunas previsiones del comportamiento de la economía mundial para 24, en donde efectivamente se ve una desaceleración, también para las economías avanzadas, en este caso, pues para las economías emergentes, un mantenimiento de sus niveles de crecimiento, las emergentes, pues creciendo incluso también por encima de un grupo de economías emergentes líderes, creciendo por encima del promedio de las economías emergentes, y por supuesto China y la India con procesos también de crecimiento importante, pero en desaceleración. Y México, bueno, pues aquí aparece un 2.1, pero en realidad estamos por ahí del 3.1, ¿no? Un escenario para 24 complejo a nivel internacional, pero para México afortunadamente no tanto por ciertos factores específicos, ¿no? Aquí tenemos finalmente las previsiones de los criterios generales de política económica para el 24, los sitúan en 2.6, bueno, un margen entre 2.5 y 3.5, pero como decimos, por el creciente flujo de recursos del exterior, el ejercicio presupuestal en las grandes obras, la culminación de las grandes obras y la generación de empleo, pues vamos muy probablemente a cerrar en una cifra de 3.1% en 2024, similar a la que tuvimos en 2023. ¿Cómo se portó la economía mexicana por sectores en 2023? Pues comentar que hubo una desaceleración desde inicios de el 23, trimestralmente hablando, y el cuarto, que todavía no tenemos el dato específico sectorial, tenemos el crecimiento 3.1 para 2023, pero no nos han reportado por trimestre, sobre todo el cuarto trimestre. Sin embargo, sí podemos ver cómo se desaceleró, y ese segundo trimestre, este cuarto trimestre, pues estuvimos por ahí muy probablemente entre 2.5 y 2.7. Y eso es lo que explica que cerramos en 3.1 cuando traíamos una dinámica interesante de entre 3.5 y 3.4 en el primero y segundo trimestre. Y bueno, las actividades, sectorialmente hablando, las actividades primarias recuperándose a lo largo del año, también las actividades secundarias, pero no así las actividades terciarias, que sí se desaceleraron. Y pues no olvidar que México es una economía de servicios, más del 60% del Producto Interno Bruto lo determina el sector servicio, de ahí su importancia en términos del desempeño. Y bueno, vemos aquí cómo el PIB trimestralmente pues se ha estado
finalmente reconstituyendo, ya estamos por encima, ya en los últimos trimestres de 2023, ya estamos superando a precios reales el desempeño que teníamos antes, hasta antes de la crisis de 2020. Y bueno, esta cifra, ¿no? Este dato del índice global de actividad económica, ¿verdad? Por mes, que nos representa o nos da este dato que ya comentamos del tercer trimestre del 2023, que fue el que generó que todo el año pues, se redujera esta previsible tasa de crecimiento del PIB, que pensábamos que iba a ser entre 3,4 y 3,5, por este cuarto trimestre y específicamente el mes de noviembre, se vino abajo, ¿no? Pero ya para diciembre se recupera y según el IGAE, para el mes de enero de 2024 ya tenemos una recuperación del 0,1%, ¿no? Al menos ya salimos de esa micro recesión. Las tasas de interés, pues lo que decimos, ¿sí? Siguen manteniéndose excesivamente altas, de un 4% que las llegamos a tener en 2021, las tenemos prácticamente al triple, algo que pues finalmente le pega a la recuperación económica. Nuestros niveles de ahorro bruto pues no están superando el 20%, tenemos que superar ese techo y llegar al 25% del ahorro total, en donde el privado y el público pues también deben de crecer para apuntalar el financiamiento de las actividades productivas. En este sentido, el Estado mexicano, a través de la banca de desarrollo, no ha podido recuperar los niveles de financiamiento a través de la banca de desarrollo que teníamos, pues hasta antes incluso de la crisis del error de diciembre de 2004, de 1994 y 1995, ¿no? No hemos, paradójicamente, en términos reales, recuperado los niveles de financiamiento, algo que debemos de poner atención si queremos hacer de esta recuperación en 2024 y para los siguientes años más sólida, más robusta, tendrá necesariamente que pasar por este incremento de los recursos de la banca de desarrollo. Nuestro tipo de cambio, mostrando la competitividad, la fortaleza de la economía mexicana, algo que se mantiene prácticamente en esa condición para todo 2024. Es más, se cree que vamos a estar por abajo de los 17 pesos, ¿no? Vamos a cerrar por ahí en 16.5, muy probablemente para diciembre de 2024, ¿no? El riesgo país para México, pues también reduciéndose en 2023 y siguiendo reduciéndose para el 2024. Decir que, bueno, pues solamente estamos en un contexto de los países emergentes, pues México tiene un riesgo moderadamente presente, ¿no? No se diga el caso de Argentina, que sí está con problemas fuertes, también Turquía, y bueno, pues sí estamos por abajo de Chile, de Brasil y de Indonesia, y si las condiciones económicas para el 2024 mejoran, vamos muy probablemente a estar por abajo en términos de riesgo país con relación, por ejemplo, a Brasil. Eh, una variable muy importante que afecta al desempeño económico porque le pega al crecimiento es el costo financiero de nuestra deuda, ¿no? Una deuda pública y nacional e internacional que demanda recursos y que en 2023 nos distrajo casi 4 puntos porcentuales del PIB. Si ese monto se hubiera invertido en formación bruta de capital fijo público, por ejemplo, si así ya las grandes obras se están impactando, de haber sido mayor el monto, bueno, pues el crecimiento a su vez hubiera sido todavía mayor. Y se espera un 5,4% para de costo, bueno, de pues sí, costo fiscal o de déficit fiscal en 2024, pero estamos viendo que el incremento del precio internacional de la mezcla mexicana de petróleo está creciendo, ¿sí? Y va a reportar recursos importantes en 2024, de tal manera que ese déficit fiscal muy probablemente sea menor, ¿no? Al menos de 5%, ¿no? Algo muy interesante porque liberaría recursos finalmente para esto que comentamos, ¿no? El costo financiero, en donde se prevé que para 2024 pues distraigamos 3,7 puntos porcentuales del PIB.
¿no? Una deuda pública que en 2023 se redujo de manera importante, pero que porque vas a finalmente cerrar el sexenio con un fuerte gasto público, se prevé que llegue a 48.8% al término de 2024 y se mantenga en esas condiciones. Un buen volumen, sigue siendo alto, por supuesto, porque lo ideal es que esté en 40% del PIB para un país como México, avalado a su vez con una recaudación tributaria cercana también a ese 40%, entre 35 y 40, y en ese sentido estamos todavía muy por debajo porque no estamos teniendo recursos más allá del 25% del PIB. Una deuda externa también, pues que ronda cerca de los 200 mil millones de dólares, pero que ya dijo el doctor Arturo Ortiz, tenemos reservas internacionales por cerca de ya 213 mil millones de pesos, de tal manera que tenemos sin problemas cubierto el tema de la deuda. Una deuda que en el caso de México, pues se distingue a nivel internacional, porque hay otros países, ¿verdad?, que tienen porcentajes mucho mayores, ¿no?, de las que tiene México. México está por abajo del 50%, pero podemos ver lo que decía el doctor Arturo Ortiz, como Estados Unidos está cerca del 120% del PIB en términos de su deuda, España más, Francia más, Italia más y Japón por ahí del 220%, ¿no? Entonces, es de hecho, el promedio de la OCDE anda por ahí del 100% del PIB. Entonces, no estamos finalmente como país en el plano internacional mal vistos por este nivel de nuestro proceso de endeudamiento. Seguimos con problemas, eso sí, de la formación bruta de capital fijo. Necesitamos incrementarla para fortalecer los procesos de crecimiento endógeno, ¿sí? Y bueno, pues en ese sentido, trabajar, nunca fue cierta la famosa frase del trade-off o el efecto desplazamiento de la inversión pública, de la inversión privada por la pública. Al contrario, históricamente siempre hubo un crowding in, es decir, un efecto de complementariedad. Los agentes privados estaban siempre pendientes de los procesos de inversión del gobierno federal y los acompañaba con inversiones, todo lo cual explicaba esos más de 6% de crecimiento promedio anual que tuvimos durante 50 años entre 1932 y 1982. Sin embargo, hay algunas áreas en las que sí necesitamos poner mucha atención si queremos igualmente hacer más robusto ese proceso endógeno de crecimiento, y que tiene que ver con el gasto en ciencia, tecnología e innovación, en donde no estamos invirtiendo más allá del 0.4% del PIB, cuando la Ley General de Ciencia y Tecnología y la UNESCO nos pide al menos el 1%, ¿no? Y yo diría, pues sí, empezarle a competir a Brasil, que anda entre 1.52, o Corea del Sur o Israel, que andan invirtiendo cerca del 4.5% de su PIB, ¿no? Eso les da, a final de cuentas, mucha robustez en términos tecnológicos y de crecimiento. Y ya para no abusar de la palabra, bueno, y del tiempo que amablemente me ofrecieron para conversar con ustedes, pues algunas conclusiones, ¿no? Se tuvo un año mejor del que se esperaba en 2023. Se espera que 2024 pues se repita este escenario, ¿no? Ya dijimos que si es así, y si el caso de Rusia y Canadá no fuera tan bueno o superara al mexicano, podemos estar cerrando el 2024, independientemente de cualquier resultado, como una de las economías, de las 10 economías más importantes. Es decir, que ya a principios de este nuevo milenio, en el sexenio del presidente Vicente Fox, estuvimos por abajo, llegamos a estar en el número 8, pero el desastre de esa administración pues nos llevó, junto con las otras, a estar en niveles de entre 15 y 16%, ¿no? Hay algunos retos, necesitamos trabajar fuertemente para abatir ese 52% de nuestra población económicamente activa, moviéndose en el mercado informal, que por definición es menos productivo, menos competitivo, ¿sí? Tenemos que invertir más en formación bruta de capital fijo público, y por supuesto tenemos que replantear el desarrollo nacional para que se dote de infraestructura suficiente a todas las regiones del país, y en ese escenario aprovechar las ventajas del nearshoring, ¿no? Que pues ya está bajando, ¿no? No está solamente concentrándose en el norte, sino ya está en el Bajío, Aguascalientes, Yucatán, ahorita con el transísmico en Oaxaca y Veracruz, y esperando que vengan más y mejores inversiones y se genere también
un clima de seguridad mayor que el que tenemos, que es otro elemento que nos han pedido mucho, ¿no? Que puede ayudar al desempeño. Yo con eso lo concluiría. Perdón. Muchas gracias, doctor Bravo Benítez. Muy interesantes todas sus reflexiones. Y bueno, tenemos algunos minutos todavía para un intercambio de opiniones. Le agradecemos al doctor Carlos Bustamante, felicita al doctor Arturo Ortiz por su análisis y evaluación de la economía mexicana. Y bueno, también hay algunos comentarios a nuestra página de nuestra unidad de investigación sobre economía mundial, entre otras, que un comentario que se le debe dar su valorización a lo que dice el doctor Noriel Rubini, porque él vaticinó la gran crisis del 2008, sí. 2008-2009, la crisis 2009. Entonces, que fue en fin, y que también, bueno, obviamente que es profesor emérito, sí. No es premio Nobel, agradezco el comentario, y también algunos otros comentarios de felicidades a la mesa. Okay. El maestro David dice que una pregunta para los ponentes es ¿qué debe hacer el Estado para aprovechar el nearshoring sin perjuicio de los trabajadores y el medio ambiente? ¿Creen que sea necesario construir una nueva refinería en el nuevo sexenio? Yo creo que una por una o de una vez todas en bloque. Yo creo que una por una. Sí son tan amables. Entonces, doctor Arturo Ortiz, si tiene usted algún comentario sobre la reciente Bueno, pregunta. quisiera yo, en Por primer favor. lugar, felicitar al doctor Ernesto Bravo. Me gustó mucho su intervención. Tiene un buen marco teórico. Efectivamente, debemos no olvidarnos de los neoclásicos. Yo batallé mucho precisamente con Paul eh, el que hablaba de las ventajas competitivas, porque a mí me tocó la época en la que más llegó a ser un gurú, y yo siempre estuve en contra de él. Pero, en fin, creo que hace falta también discusión teórica. En nuestro instituto yo veo que hay jóvenes muy formados y me siento tranquilo porque creo que los jóvenes van a tomar la estafeta en muy buenas condiciones. Ahora tocante a lo que nos pregunta, pues pienso yo que ya otra refinería, pues ya sería muy difícil pensar en esto. Y con respecto al nearshoring, pues habría que verlo en el marco del TEMEC y habría que verlo en función de que así como hay inversión extranjera correcta, también hay mucha inversión extranjera muy mala que está presionando allí en el TEMEC, que quieren el litio, que están presionando a que se les den concesiones, que hay mucha presión por parte de inversionistas extranjeros que quieren más minería, que quieren algunos que no haya requisitos de desempeño, y en fin, hay de todo. Yo creo que esto de la relocalización de la que se está hablando, pues va a ser un proceso muy a largo plazo y, y pues ojalá que los próximos gobernantes no cierren los ojos y nada más les digan, como dijeron antes, pásenle, o como yo oí a un funcionario que dijo en un evento que estuve con empresarios, que dijo que a la inversión extranjera no habría que eh, buscarla, sino ir por ella, como quien dice, arrebatarla y darles todas las facilidades. Yo oí a ese funcionario que dijo, pues alcancé a decirle que
no estaba yo de acuerdo con él, pero estaba en un terreno muy desfavorable para mí. Y cuando estaba en total efervescencia, Porter, precisamente. Bueno, adelante, doctor Ernesto. También, bueno, esto que comenta, pues las preguntas que se nos hacen sobre la valoración de los futurólogos, bueno, pues esa es una labor un tanto alquimista, pero que cuando combinamos la información, la intuición económica y el reconocimiento de las grandes tendencias, sí nos atrevemos a predecir el futuro. Keynes decía que los contratos ayudan mucho a hacer realidad ese futuro que preconizamos. Y comentar en este sentido que, por ejemplo, esta administración logró que el Fondo Monetario Internacional ampliara hasta 2025 su línea de crédito, ¿no? Entonces, eso es importante porque le va a dar estabilidad financiera a el primer año de la nueva administración, lo que va a ayudar a que 2025 también pueda ser por esta cobertura financiera un buen año, al menos de inicio. ¿Qué decir en términos de el nearshoring para que no afecte al trabajo y la ecología? Bueno, eh, nosotros debemos de asumir los compromisos para el cambio climático, ¿no? Las rondas que existen al respecto exigen que sea los procesos productivos amigables con el medio ambiente y eso aplica tanto para los productores nacionales como para los extranjeros, ¿no? Decir también que ningún país se ha desarrollado acudiendo al ahorro externo o a la inversión externa. Esas siempre han sido complementarias de los esfuerzos internos por ahorrar, por invertir. Y cuando nosotros tenemos esto claro, cuando tenemos procesos endógenos de impulso al crecimiento, podemos matizar la forma en la que tratamos a las inversiones extranjeras, exigiéndoles, como dice el doctor, adecuadamente el doctor Arturo, que sean respetuosas, ¿sí? De nuestras tradiciones, de las condiciones de competencia, del respeto a la fuerza de trabajo y al medio ambiente. Tenemos el derecho a hacerlo, ¿no? Somos un país que ha formado parte de los foros internacionales más importantes, desde, podemos hablar, la propia Liga de las Naciones, la Organización de las Naciones Unidas, los protocolos internacionales que nos avalan para exigir de parte de los inversionistas foráneos compromisos para este país. También comentar el caso de las refinerías. Yo haría más el acento en términos de llevar las 6 refinerías que tenemos, ¿no? Andan por ahí de 65, 66% de eficiencia. Yo recomendaría para la nueva administración hacerlas más eficientes, llevándolas de menos al 90%, ¿no? Y, por supuesto, acelerar la conclusión de las 2 coquizadoras que también, digamos, van a venir a incrementar el suministro energético, ¿no? Y pensar quizás en alguna otra refinería no estaría mal, yo voy a decir por qué. Esta sustitución de gasolinas, bueno, la utilización de nuestro petróleo para la sustitución de las ventas de gasolina está llevando a crisis a refinerías de Texas, las cuales se pueden devaluar, ¿no? Y en términos de su valor y de su producción. Y en una de esas podemos comprar alguna como la que compramos, que ha salido muy rentable esta inversión y apuntalaría esta condición de soberanía energética, algo que pues un logro para este país porque era imposible que Estados Unidos soltara, ¿no? Una refinería. Eso sería lo que tendría que decir de las preguntas, agradeciéndolas por supuesto. Muchas gracias, doctor. Hay, afortunadamente tenemos más preguntas, comentarios, una que nos mandaron a la página de nuestra unidad es: ¿consideran que el woke capitalismo va a contribuir al desarrollo de la economía de México? A ver, ¿quién de los dos quiere contestar? El woke capital, doctor Arturo Ortiz, ¿algún comentario? ¿Cómo no oí la pregunta? ¿Consideran que el woke capitalismo va a contribuir al desarrollo de la economía de México? ¿El qué?
woke capitalismo. A ver, es una Nuevo capitalismo. tendencia ahorita, está pues desde hace unos 15 años, 20 años, algo así como el capitalismo del despertar, el capitalismo y uno de sus, lo han criticado mucho, en el sentido, ¿se acuerda usted cuando estuvo de moda el término socialismo escandinavo también? Que entonces decían, ¿qué es el centro del capitalismo? Es el que propone que las corporaciones grandes, globales, apoyen a los movimientos, entre comillas, de izquierda, y tomando las banderas del cambio climático, como en su momento fue el Black Lives Matter, si recordamos, o el Me Too. Incluso Bueno, estaban ya ahora sí que haciendo hasta patrocinados por muchas corporaciones. pues Es yo una creo que tendencia, todo no es muy. Ahora, le ha dado mucha importancia a The Economist, pero él dice que todas estas proyecciones en términos, también le han llamado woke washing, a estas tendencias, es que va a un, ¿cómo llamarle? A los mensajes a los millennials, para que se integren a cuestiones de orden, entre comillas, progresistas, pero que en el fondo no son de cambios de estructura, y obviamente de superestructura, en términos de cambio de modo de producción, etcétera, todo lo que sabemos. Sin embargo, nada más dar una especie como de maquillajes al cambio, a todos los problemas que ahorita vienen, sobre todo el cambio climático, la cuestión de género, la cuestión de inclusión, etcétera. Bueno, yo creo que ya con esto ya. Si quieren seguir, ya son varias, no sé cómo andamos de tiempo. ¿Qué dice el doctor Ernesto? ¿Quieres un comentario? ¿Cómo no? A ver, viene a la mente esta estrategia de John F. Kennedy en los 60, la Alianza para el Progreso, ¿no? En realidad me da la impresión que todos estos procesos pues tratan un poco de mostrar un rostro más amable de estas corporaciones internacionales que en verdad han abusado y depredado, ¿no? De regiones enteras del mundo. Entonces, habría que ver qué tan realista es ese discurso, qué recursos están dispuestos a destinar, pero pues yo sería, como les comento, un poco cauto en términos de confiar que eso nos va a ayudar y a impulsar mucho el desarrollo. En realidad, estos procesos tienen que estar conducidos por pues, los grandes grupos poblacionales y de manera democrática del país, con un gobierno también sólido, en donde recomendaciones, propuestas de este tipo sean tamizadas y verdaderamente evaluadas y, pues, si se puede, hasta desenmascararlas cuando están ocultando intereses pues oscuros, ¿no? Para el desarrollo del país. Pues siguen muy interesante, tenemos muchas intervenciones, no sé cómo andamos de tiempo, pero rápidamente, felicitaciones al doctor Ernesto muy Bravo, también rápidamente, al ya doctor creo Arturo que se Ortiz está por sus acabando el presentaciones. tiempo, ¿no? Hay una pregunta directa para el doctor, de parte del doctor Bustamante. Estimado doctor Bravo, felicidades, una gran información, etcétera. Dice, ¿cómo podría sensibilizarse a Banxico para que reduzca notablemente las tasas de interés y así promover más las inversiones privadas? Gracias, el doctor Bustamante, por favor. Bueno, Gracias, doctor Carlos. Una pregunta muy interesante. La única forma de sensibilizar al Banco de México es cambiando su normatividad. Y no me refiero a, bueno, obligarla a que pierda la autonomía, pero sí a exigirle, bueno, yo he afirmado que no solamente tiene el Banco de México la obligación de un segundo mandato, ¿sí? En términos de pues, fomento al crecimiento, al empleo o a la estabilidad cambiaria, como sucede en otros organismos centrales, sino también un tercer mandato, ¿no? Que es el impulso aún en condiciones de autonomía al desarrollo. Este segundo mandato lo tienen los bancos centrales de países como la Junta de la Reserva Federal, pero un banco central en México no es cualquier banco central, es el banco central de un país en vías de desarrollo, entonces tiene él todavía un compromiso mayor, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí tenemos que discutir
para ver estos mandatos constitucionales. Siendo, digamos, honestos en este sentido, el artículo 28 constitucional y la propia ley orgánica del Banco de México dicen que el mandato prioritario del Banco de México es preservar la estabilidad del poder adquisitivo, en este caso de la moneda, ¿no? Interna y externamente, pero no es el único, ¿sí? O sea, dicen que es el principal. Ahí ya tenemos una primera, digamos, beta de presión y de trabajo hacia el Banco de México para obligarlo a sensibilizar, ¿no? En términos de mantener, de que no puede seguir manteniendo estas altas tasas de referencia y pues empezar una discusión democrática para exigir que tenga ese segundo mandato y bueno, ya en una vertiente muy progresista, un tercer mandato de impulso al desarrollo. Ya muy rápidamente, también felicidades al doctor Bravo Benítez y de parte de Ismael, ahí no hemos dicho los nombres, disculpas, muy rápido porque ya estamos a 2 minutos, ¿qué posibilidades y qué alcances podría tener una reforma fiscal? Felicidades por su exposición, doctor Benítez. Bueno, Bravo. es algo que Sí. estamos promoviendo, estamos presionando para que quien llegue a la administración a dirigir al país en el próximo sexenio se comprometa con una reforma fiscal. No es suficiente, ¿no? Los recursos que captamos, estamos captando fiscalmente por abajo del promedio de América Latina, estamos realmente atrás, ¿sí? Cuando el promedio de captación tributaria de los países de la OCDE anda por ahí del 35%, nosotros no superamos el 25%, ¿no? Estamos obligados con una reforma fiscal también en una discusión democrática de gran aliento a impulsarla y ojalá y quienes tomen las riendas del gobierno se comprometan porque además eso ayudaría a combatir más, de manera más frontal el problema de la desigualdad. Muchas gracias, doctor Bravo. ¿Algún comentario final, estimado doctor Arturo Ortiz Badguimar? Pues no, muchas gracias. Ya estamos sobre el tiempo. Estuvo muy bien. Felicidades a todos y muchas gracias. Ya Bueno, estamos. pues muchas gracias, doctor. Pues no nos queda más que agradecer a nuestro invitado, agradecer a todos los que nos hicieron favor de seguirnos por las redes. Disculpas porque quedaron algunas preguntas sin comentarlas, sin intercambiar comentarios, pues puntos de vista, pero pues les agradecemos mucho y también los esperamos para nuestro próximo evento académico. Gracias, doctor Bravo Benítez, gracias, doctor Muchas Arturo Ortiz, gracias. y estamos atentos Saludos. pues, muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en el próximo evento académico de nuestra unidad de investigación sobre economía mundial. Gracias y buenas tardes.